Muchas gracias a usted que me acompaña en este proyecto Carolina Muñoz, el canal de YouTube en YouTube. Muchas gracias. Permítame darle las gracias a usted que me ha dado un voto de confianza y se ha suscrito a este canal. Le hago clic al botón de suscribirse y con eso forma parte de este proyecto. Y si usted no lo ha hecho, le invito muy respetuosamente, y si alguien lo tiene, es muy sencillo, solo dele clic en el botón de suscribirse y con esto me permite crecer para llevarle a usted el análisis de temas internacionales, que es lo que busca este espacio, analizar temas internacionales con voces autorizadas para saber qué es lo que sucede en nuestro mundo y cómo los hechos nos afectan directa o indirectamente. En esta ocasión quiero traerles a ustedes una entrevista que realicé ya en meses pasados y que está publicada en mi página de Facebook, a la cual también le invito si me quiere seguir, y la quise traer ahora este capítulo. Es una entrevista que le realicé al señor Easy Corn. El señor Easy Corn es un ciudadano argentino con más de 20 años de vivir en el estado de Israel, pero que lamentablemente, y que tiempo después, inclusive de haber realizado esta entrevista, no se sabe nada del paradero de sus hijos. Sus hijos son rehenes, lo que se sabe es que sus hijos son rehenes en la franja de Gaza. Fueron rehenes porque fueron tomados por el grupo terrorista Hamas cuando se encontraban en su casa de habitación el octubre 7 en el Kibbutz Mirosh, de donde vivían. No se sabe nada de Ethan y Jay, dos jóvenes argentinos israelíes estaban en su día de descanso cuando ocurrió lo del octubre 7. Así que, sin más demora, les traigo a ustedes esta entrevista. Les traigo el sentir de un padre que lo único que pide es que sus hijos vuelvan a casa. Muy buenas noches, muy buenos días. Hoy tengo el gusto de contar en este segmento de entrevistas con el señor Isaac Horn. Él es ciudadano israelí y también posee doble nacionalidad porque es argentino. Tiene 23 años de vivir en el Estado de Israel y tiene a dos de sus hijos en estos momentos secuestrados después de la incursión militar por el grupo terrorista Hamas el pasado octubre 7 a Israel. Muy buenas noches, señor Horn, y le agradezco su tiempo y el querer concederme esta entrevista. Por favor, todo lo que sirva para contar la historia y para conseguir la liberación de los rehenes, estoy dispuesto. Gracias, señor Horn. Señor Horn, qué estaba haciendo usted o dónde se encontraba usted ese octubre 7? Ese octubre 7 era un sábado a la mañana de un fin de semana largo festivo, cuando a las 6:30 de la mañana sonaron las sirenas, las alarmas. Yo vivo en la zona sur de Israel. Eh, Inmediatamente fui al refugio y al cuarto de seguridad, obviamente, y le mandé un WhatsApp a mi hijo Yair, que vive en el kibbutz Niroz, diciéndole si a él también le sonaron las alarmas, y entró al cuarto de seguridad y él me contestó. Ya es una especie de rutina que tenemos con Yair después de tantos años de este tipo de rounds, que pensamos que iba a ser uno igual con el Hamas, y él me contestó: ay, Itzik, te estás poniendo cada vez más vieja, o te olvidas que estamos tan cerca de la frontera, que los misiles nos pasan por arriba. Chau, chau, cuídate, cuídate. Eso fue 7 menos 20, y desde ese momento no supe más nada de él. Después me Oh, fui enterando de lo que venía pasando por la televisión, obviamente, y bueno, ya las noticias se iban poniendo cada vez más complicadas. Intentaba hablar, pero no me contestaba, pero bueno, también se sabía que había caos, que se cayeron las líneas, que no había internet. Pero la televisión en ningún momento hablaba de bajas en el kibutz de él, en Niroz. El domingo a la mañana, cuando ya no me pude comunicar, llamé por tele, intenté comunicarme con otra persona del kibutz, y bueno, pero ya tenía un mal presentimiento en el estómago,
cosa que sentimos los padres, como padres, madres, obviamente, cuando presentimos que algo malo está por ocurrir. Y efectivamente ahí me dijeron, Itzi, que no están. Yo pregunté quiénes no están. Me dijeron, no, Itán, el hermano menor, fue de visita. No están, no los encontramos por ningún lado. No están en la casa, no están escondidos. Entre los decenas de cadáveres que regaban las calles del kibutz tampoco están. Bueno, inmediatamente pusimos en marcha el protocolo de búsqueda en los hospitales, en la policía, no estaban por ningún lado, por lo que dedujimos que se los llevaron a la Franja de Gaza. No aparecieron en ninguna de las películas que el Hamas o los demás secuestradores tomaron cuando secuestraban a la gente, así que durante un buen tiempo estuvieron como desaparecidos, con todo para lo que un argentino que vio las épocas de la dictadura, oscura dictadura, significa el término desaparecido. Y bueno, y después de un par de semanas el ejército nos informó que estaban en condición de secuestrados. O sea, fue el ejército el que les notificó a ustedes de que ellos estaban secuestrados. Así es, exactamente. ¿Tuvieron alguna evidencia? Porque como usted dice, no había ninguna afirmación por este grupo terrorista de los muchos que hizo. Hubo algunas cosas que, por ejemplo, el ejército recolectó cosas que se fueron tirando por el camino, que fueron tirando las propias personas o los terroristas del Hamas, que tenían que ver el paso del kibutz a la Franja de Gaza, y entre los muchos efectos que entraron de mucha gente, lo que se refiere a mis hijos, encontraron el pasaporte israelí, el pasaporte argentino, dos tarjetas de crédito y la guitarra. Y a los pocos días o el día siguiente, prácticamente el mismo día, también, o sea, esto ya fue mucho posterior, ¿no? Pero el propio sábado 7 o el domingo 8, digo, no solo nos robaron los chicos, alguien intentó con una tarjeta de crédito cargar nafta en la Franja de Gaza y obviamente la tarjeta saltó. Así que también ese fue un indicio para entender que se los habían llevado. Señor Juan, ¿y qué le parece a usted de esta tregua que ha dado el Estado de Israel con la intermediación de Qatar, y también la salida de secuestrados? Eh, Mire, como primera medida, todo lo que sirva para traer de vuelta a los secuestrados es bienvenido. Gracias a la primera tanda de secuestradas que salieron, digo secuestradas porque el acuerdo de Israel con la inmediación de Qatar y Egipto es que iban a salir en una primera tanda 50 mujeres, niños y señoras mayores, cuando Israel lo que exigía era que no se separe a las madres de sus hijos. Y con la primer tanda que salió, que era de 13 personas que fueron liberadas, 12 eran del kibutz Nir Oz, ahí me llegó una información de que los vieron a ambos dos, a los chicos sanos y salvos. Señor Juan, ¿y cómo ha sido cómo ha sido estos meses? Porque ha sido duro después del octubre 7 a la fecha actual no tener información. Ese sentimiento de padre, ¿qué le dice? Mira, es un calvario porque no sabes nada de tus seres queridos. En la mitad también comenzó el operativo terrestre, con todos los riesgos que esto presentaba, y cada uno lo afrontó de la mejor manera que pudo. En general, los familiares se agruparon, hay un frente muy unido de todos los familiares. No te olvides que estamos hablando de casi 270 rehenes, 240. Y yo en lo personal, mi vida cambió, el domingo cambió mi vida totalmente. Yo me dedico hasta el día de hoy, hasta el día que liberen a los chicos, a hacer lo que estoy haciendo contigo, a, a hablar, a contar, a pedir. Y eso es lo que me mantiene mínimamente cuerdo. Señor Juan, y tengo entendido que el de libérenlos ya y volver a casa, les ha dado toda una especie de contención psicológica, emocional, ha sido como un soporte para la familia, y en este caso para usted. No solo el grupo, a ver,
no solo en el grupo, por supuesto, que se ha creado una gran, yo diría una gran confraternidad, hemos conformado una gran familia, hasta tal punto que gente que fue liberada sigue participando, familiares de quienes fueron liberados, te siguen participando en las manifestaciones, en los actos, incluso una de las primeras liberadas en el primer canje de prisioneros, que si ustedes se acuerdan, primero salieron dos ciudadanas americanas y después salieron dos, por llamarlas de alguna manera, abuelas, que son también del kibutz Niroz, de donde fue secuestrado mi hijo, están participando de los actos, cuando las dos tienen a sus esposos adentro todavía. Pero también el gobierno también, tenemos un oficial de enlace y el ente de los secuestrados que nos brinda ayuda. También tenemos todo tipo de contención de asistentes sociales. Pero digamos, lo que nos da fuerza es esto, las familias, ¿no? Señor Horn, sus hijos, a qué se dedicaban tanto día en Isaac? Bueno, yo tengo tres hijos y todos venimos del campo de la educación, tanto formal como no formal. Y Yair en el kibutz trabajó un tiempo en educación, después fundamentalmente trabajaba ayudando a la comunidad, eh, era el encargado del pub del kibutz, era el encargado del sonido en las fiestas, participaba en las organizaciones de los eventos comunitarios. Y Eitan trabajaba también en educación no formal, era asesor educativo de una organización juvenil. Pero yo quiero decir algo del kibutz Niroz para que entendamos quizás eh, la tragedia que esto representó. Por favor. Niroz es un kibutz de 400 almas. De esas 400 almas, uno de cada cuatro falta. O sea, o porque están muertos o porque están desaparecidos. Y de los 240 rehenes que había, 75 eran de Niroz. Es un número que no se puede entender y obviamente no hay a dónde volver. El kibutz está destrozado, quemaron las casas, o sea, no hay a dónde volver. O sea, mucha gente que ahora está saliendo del cautiverio y va a volver del cautiverio, no solo en Niroz, ¿no? De la mayoría de los kibutzim que se los llevaron no tienen casa a dónde volver. Señor Isaac, ¿y cómo era la vida en ese kibutz? Porque tengo entendido que muchas de las personas que vivían en los kibbutzim eran personas amantes de la paz. Obviamente, mucha de la gente que fue asesinada era gente que ayudaba a los palestinos, los llevaba cuando cruzaban de la franja, cuando venían de la franja, los llevaban a atenderse a los hospitales israelíes, o les daban trabajo, o participaban de proyectos que tenían que ver con mejorar la calidad de vida en la franja de Gaza. No nos olvidemos que el Hamas, que es una organización terrorista, usa a su población civil como escudo humano y realmente de la suerte de su gente le importa muy poco. Señor Isaac, y ahora con cada día que pasa, que hay una liberación más, ¿qué sentimiento lo embarga? No le entendí la pregunta, perdón. ¿Qué sentimiento lo embarga? ¿Cómo visualiza este pasar de los días? ¿Cómo está haciendo para tener ese recuerdo de sus hijos y volverlos a ver otra vez? Bueno, yo creo que justamente la lucha por recuperarlos es el motor, ¿no? Y bueno, y el no perder la esperanza y el pedir ante las autoridades de Israel, pero también ante las autoridades de los países democráticos que exijan la liberación de los rehenes sin condicionamientos previos. Porque el Hamas está haciendo un juego satánico, a quien libera, a quien no libera, quería liberar chicos y las madres, libera a las madres pero los padres siguen en cautiverio. Esto es un tiempo que hay que armarse de mucha paciencia y tener nervios de acero. Señor Isaac, y ya para ir terminando esta conversación y agradecerle porque desde el corazón de un padre saber que sus hijos están secuestrados es doloroso. ¿Cómo ve la intermediación de Qatar?
La intervención de Qatar es obvia, ya que el Hamas tiene dos patrones, un patrón económico y un patrón ideológico. El patrón ideológico es Irán y el patrón económico es Qatar. Durante años ha hecho fluir a la Franja de Gaza miles de millones de dólares y alguno debería revisar alguna vez el dinero que era para proyectos de infraestructura, a dónde fue a parar el dinero. Pero eso es para otro momento. Y el Qatar primero tiene diálogo con el Hamas, y no nos olvidemos que la conducción de Hamas en el exilio tiene su sede en Qatar. O sea, mientras los líderes en el exilio viven en lujosos fincas, el pueblo en la Franja de Gaza se muere de hambre. Pero bueno, esa es una cuenta que la gente de la Franja de Gaza tendrá que tener en su momento con el Hamas. Señor Isaac, y estos momentos de mucha tensión, ¿se imaginaron ustedes en algún momento, siendo los que sí, lugares donde son amantes de la paz, de ayudar a los mismos gazatíes, se imaginaron que esto pudiese haber pasado? No, yo creo que de ninguna manera, y esto creo que también es una puñalada eh, terrible al campamento de la paz. Es una puñalada artera al campamento de la paz, por lo menos como lo veo yo, pero bueno, nadie se imaginó una cosa así, absolutamente nadie. Creo que un hecho de barbarie como lo que hizo esta gente, 1.400 muertos, matar, violar, incendiar, decapitar, creo que nadie lo hubiera pensado. Pero bueno, nos despertamos con una triste realidad de saber a quién tenemos enfrente. Por eso yo no entiendo realmente a ciertos gobiernos, a ciertos medios de prensa que, que se identifica con el Hamas. Yo no lo puedo entender. Porque tengo entendido que hay diferencia entre el Hamas y las personas gazatíes. Eh, no lo entendí, que hay O sea, diferencia no son entre... iguales, o sea, no son iguales las personas gazatíes y las autoridades de Hamas y sus Bueno, militantes. pero son las autoridades que lo representan. Yo sé que los 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza no son terroristas, pero mientras que no hagan nada para echar al Hamas, tienen que asumir las consecuencias de tener a un régimen terrorista a cargo del país. Incluso ahora, cada vez que hay liberación de rehenes, lo atrasan, juegan con las listas, juegan con los nombres. Por eso yo creo que hay que saber bien quién es el interlocutor del lado de enfrente. Señor Isisi, cuando usted estaba, ese octubre 7, tengo entendido que usted vive en Cedrot, ¿todavía vive en Cedrot? Yo estaba en Sderot, cuando mis amigos se enteraron de lo que me pasó, me llevaron con ellos a Ashkelon, y Ashkelon fue una ciudad que una de las ciudades más bombardeadas, recibieron más de 2.800 misiles, y a mí el ejército me evacuó, por así decirlo. Yo soy un refugiado en mi propio país, estoy ahora en un hotel en la ciudad de Herzliya, al norte de Tel Aviv, pero bueno, me imagino que en cuanto se calme bien la cosa, volveré a mi casa. O sea, usted es un desplazado dentro de su propio país después del También, octubre 7. sí, así es. Y no solo la angustia de tener a sus hijos secuestrados, sino también verse fuera del que ha sido su hogar. No, eso, pero por supuesto, eso es una cosa terrible también, ¿no? Porque sin mis hijos, sin mi casa, pero bueno, ya lo superaremos, volveremos más fuertes. Si piensan que nos van a destruir, tienen una idea muy equivocada. El Estado de Israel no va a desaparecer, y esto lo único que hizo es fortalecer el sentimiento de pertenencia. Señor Isiki, ¿algún último mensaje que quiera externar? Como primera medida, lo que yo quiero pedirles es que todos los hombres de bien deben pedir, los gobiernos, cada uno de ustedes conoce un concejal, un diputado, un senador, pueden llegar a los presidentes, que exijan la liberación de los rehenes, pero sin ningún tipo de condicionamiento previo, porque creo que cualquier persona de bien tiene que hacer una cosa así. Y yo no pido solamente por mis hijos, yo pido por la liberación de absolutamente todos los rehenes. Muchas gracias, señor Isik, por haberme dado
su tiempo, por haber compartido su testimonio en estos momentos de tanta angustia y tanto dolor que tiene. Le agradezco mucho y, y un saludo afectuoso, respetuoso desde Costa Rica. Muchísimas gracias.